Buenas tardes, muy fácil de excelente arte, mucho Bueno, muy buenas tardes para todos. Un saludo muy especial para los amantes de las aves canoras y muy en especial, como lo hemos hecho en todos nuestros videos, a los amantes de los sinsontes y de los turpiales. En los comentarios que nos llegan a nuestro canal es muy común ver que algunos de nuestros suscriptores quieren preguntarnos cuáles son las frutas que le podemos dar a nuestros sinsontes y cuáles les podemos dar a nuestros turpiales. La verdad es que es una lista larga, porque si bien es cierto, sabemos que los sinsontes, los turpiales son animales que, como nosotros, nos encanta mucho el sabor dulce, nos encanta mucho cualquier cantidad de frutas, y entonces sería una lista interminable. Por ejemplo, podríamos hablar así a grosso modo que los más comunes son el plátano, la manzana, la uva, la guayaba, la naranja, la mandarina también son muy comunes en muchas partes del mundo. Suministrarles higo. El higo es un producto que además de aportar muchas vitaminas y muchas proteínas, en algunas partes acostumbran utilizarlo. El kiwi, la papaya, la pera, frutos rojos como la fresa, la cereza, la frambuesa, son frutos que donde nosotros se los suministremos, realmente ellos se los van a comer con mucho agrado. El mango es otro que se le saca una tajadita y se le suministra y ellos se lo van comiendo. Pero entonces, en verdad, nosotros hemos detectado que la gente en nuestro canal lo que quieren es que nosotros, por nuestra experiencia y por los años que hemos tenido con las aves, les digamos una lista de nuestros preferidos, y entonces aceptamos llegar a esa condición y vamos a empezar más o menos a decirles cuáles son los que nosotros consideramos que son las frutas más recomendadas y que sabemos que en todo el continente son fáciles de conseguir. Por ejemplo, para nosotros no nos cabe la menor duda de que el plátano maduro sería el que encabezaría la lista. Es una fruta que es muy rica en vitaminas, tiene la vitamina A, la E, la C, tiene mucho fósforo. Ella con el tiempo, cuando se va tornando ya madura, va cogiendo un agradable sabor dulce que nos encanta a nosotros y a las aves lógicamente también. Entonces un plátano maduro con esa textura y dándonos toda esa cantidad de vitaminas y de proteínas, de cosas que nos va a aumentar, que nos van a servir para que nuestras aves estén bien, ese sería el número uno si lo vamos a escalonar. En la cuestión del plátano maduro, yo he notado en conversaciones que he visto en otros grupos que hay como unas, ¿cómo lo dijéramos? Unas dudas, porque por la parte norte del continente llaman el plátano macho. Me han preguntado que es mejor darles plátano macho o plátano tal. Entonces mucha gente no entiende que en la parte norte del continente el plátano macho es el plátano cuando está verde aún. Entonces hay gente que ha acostumbrado cocinar el plátano y suministrárselo a los clarines, a los jilgueros, a los sinsontes, a los turpiales. Y la verdad, pues el aporte nutricional es el mismo, pero nosotros toda la vida hemos acostumbrado a manejar más bien el plátano maduro, que no esté ya demasiado maduro, que esté en una condición blanda, para que con el pico lo puedan ir rompiendo fácilmente.
Entonces por eso hay esa confusión ahí en la cuestión de que plátano macho o plátano maduro. El más recomendado es el plátano maduro. Nosotros siempre lo hemos recomendado porque es como decíamos ahora, muy rico en vitaminas A, E y C, que son verdaderamente muy necesarios para el bienestar de nuestras aves. Algo que sí nosotros no recomendamos hablando del plátano es el banano. El banano consideramos que es demasiado rico en potasio, y hemos notado que el día que las aves consumen el banano y de pronto se exceden un poquito en su consumo, pasan como embuchados, pasan como enfermosos. Entonces a todos les estamos recomendando de que el banano mejor no. Bueno, ya en segundo lugar nosotros nos atreveríamos a situar la manzana, que también es muy utilizada para la alimentación de aves de gran tamaño y pequeñas también. La que más recomendamos es la manzana roja, por la textura por su textura y por su sabor dulce. No conocemos una ave que se resista a probarla y a estarla comiendo. La manzana es una fruta tanto para nosotros como para las aves irresistible. Hay una variedad de estas manzanas que es la Royal Gala. Esa manzana es la que ellos la consumen con mayor facilidad, les gusta más. Y eso es porque es una fruta que es de muy fácil digestión, y además de eso depura el organismo de nuestra ave. Fortalece su sistema inmunológico, y además de eso su sistema óseo también se ve muy beneficiado con las proteínas y los minerales con los que viene compuesta la manzana. Y es por eso que también es muy recomendada en el momento de hacer papillas para pichones, adicionarle la manzana. Y uno nota que en el momento en que utiliza este fruto, los pichones crecen muy sanos, además de que muy sanos y muy fuertes. La manzana es muy rica en aminoácidos y tiene una propiedad que es una pectina que favorece mucho el desarrollo de los músculos en nuestras aves. Entonces esa sería otra de las recomendadas. De pronto ahora en la parte ahora que vuelvo a ver el plátano, en la parte que hablamos de él, hemos notado mucho la inquietud de nuestros suscriptores, que nos dicen que con qué frutas podrían ellos estar como atrayendo aves a que lleguen a sus terrazas o a sus patios, a sus jardines. Y yo creo que con estas dos sería más que suficiente. Un pedacito de manzana, una manzana y un plátano. Por su forma es muy fácil de ubicarlo en el lugar donde lo vayamos a poner. Y de verdad que las aves se demoran muy poquitico en detectar estas frutas y empezar a consumirlas. Entonces a las personas que nos han preguntado tanto eso de que les recomendemos qué frutas podrían ser las idóneas para ese fin, la manzana y el plátano estarían perfectos. Bueno, otra de las frutas que nosotros en ningún momento dejamos por fuera y que sabemos que es un gran componente, es una gran alternativa en el momento de suministrarle vitamina B3 a nuestras aves, son las uvas. Ya en otros videos les hemos comentado, les hemos dicho de que es muy bueno suministrarles uvas, y la verdad es que a ellos les gusta mucho. Hay algunas aves que se comen la cáscara, hay otros que se comen la pulpa y hay otros que se comen la semilla, como en el caso contrario de la manzana, que no sé si de pronto ahora lo comenté. En el momento por ejemplo la manzana, cuando le vamos a suministrar manzana a nuestras aves, en el momento en que podamos, lo más recomendable sería sacarle las semillas, porque aunque es muy rara el ave que se coma la semilla de la manzana, de pronto pueden haber algunas que sí. Entonces
la semilla de la manzana tiene un cianuro en baja proporción, pero si ellos se enseñan a comérsela les va a caer mal y van a tener problemas digestivos. Caso contrario que estábamos hablando de la uva, la fruta sí se la pueden comer tranquilamente, la semillita, porque esta semilla es una fuente directa de vitamina B3. Entonces estas uvas las podemos encontrar en diferentes formas y tamaños, y colores, las hay verdes, las hay color morado, las hay también, las hay rojas, y cualquiera de ellas cumple la función perfectamente. Bueno, otra de las que realmente no se nos puede quedar por fuera por ningún motivo es la naranja. La naranja y la mandarina, estos cítricos que para todos no es un misterio de que son súper ricos en vitamina C. A mucha gente le cuesta creer y pensar y aceptar de pronto de que animales siendo frutívoros y siendo insectívoros y comedores de semilla vayan a comer naranja. Y la verdad es que cuando nosotros los tenemos en un ambiente distinto, pues en el ambiente casero, doméstico, y los enseñamos a comer la naranja, ellos después de que la prueban ya ellos no se pueden resistir a tomar el néctar de estas naranjas, si se las suministramos lógicamente pues maduras, que ellas toman un agradable sabor dulce y nos va a prevenir en ellos una cantidad innumerable de enfermedades, por ejemplo lo que son los catarros, las gripas, los resfriados. Mientras más naranja estemos enseñados a darles, es más raro que les dé. Lo que son los turpiales y los toches, ellos por naturaleza sí son consumidores de naranja. Ya lo que son los sinsontes, los clarines, los mirlos, ya ellos sí, lo ideal en el momento de uno suministrárselo sería partir la naranja por la mitad y ponérselo, porque la cáscara ellos verdaderamente no la rompen. Los sinsontes, los turpiales, los sinsontes, los clarines, no, pero el turpial sí la rompería y se comería lo de por dentro, o optamos por sacarle una cascarita a la naranja y ellos ya se van a comer todo lo de adentro con toda la seguridad del caso. Bueno, otra de las frutas que también es muy común en América verla, conseguirla y en estado silvestre y todo, es la guayaba. Y hablando de proteínas y de frutas beneficiosas para ellos, la guayaba es una de las frutas que de verdad deberíamos tener la costumbre de suministrárselo, porque es una fruta muy rica en vitaminas y en nutrientes. El inconveniente es que la verdad todas las aves no la aceptan bien, pero si de pronto el ave que nosotros tenemos aprende a comer la guayaba, pues definitivamente bienvenida sea esa oportunidad de suministrarle las guayabas. Todas las frutas, como decíamos en un principio, todas tienen sus propiedades, todas tienen sus vitaminas, todas en vez de quitar aportan demasiado al bienestar de nuestras aves. Entonces aquí les hablamos más o menos de un ramilletico de frutas que yo sé que son fáciles de conseguir, porque por ejemplo lo que es la frambuesa, todas las aves se lo comen, pero es una fruta muy costosa. La cereza es una fruta que todos se la comen, pero es muy escasa. Entonces, a la pregunta que nos hacen en el canal, ¿cuáles son las más recomendables? Pues las que acabamos de hablar. ¿Cuáles son las mejores? Pues organizar una dieta semanal donde les vamos a incluir a ellos un pedacito de fruta. Entonces un día puede ser un pedacito de plátano, a los otros 2 días podemos darle un pedacito de manzana, después podemos darle un casquito de naranja y así ir rotando, pues lo que vayamos teniendo en mano, írselo rotando. Todo eso sí, acompañado del cuido seco, del concentrado o pesto que llaman en otras partes, que ese realmente para una ave en estado doméstico la verdad es que no puede faltar.
porque estamos hablando de un ave que ya está dependiendo desde nosotros, está dependiendo la alimentación y sus cuidados prácticamente 100% de nosotros. Entonces debemos de tratar, ya que nos comprometimos a tenerla, a brindarle lo que ellos en el estado silvestre pudiesen buscar. Entonces en la parte de frutas pues ya más o menos hablamos un poquito de ellas. Las legumbres también hay otra gran cantidad de alternativas que en el próximo video vamos a hablar de cuáles son y las mejores y cuáles son las que les podemos suministrar y de qué forma. Y además de eso, otros truquitos de alimentación para darles proteína y para darles a ellos una dieta bien balanceada que los va a mantener en perfecto estado. Bueno amigos, este video lo hicimos, como comentábamos, por petición de muchos de nuestros suscriptores. De todas maneras, ahí tenemos nosotros el murito de los comentarios. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier otra cosa que deseen saber, pues nos la preguntan incluyéndola en los comentarios con toda la confianza del mundo. Será hasta otro próximo video. Muchas gracias por acompañarnos y será hasta la próxima. Que estén muy bien.